¿Qué les parece si oramos antes de comenzar? Amante Señor, Dios bueno y misericordioso, gracias por la sangre de Cristo. Gracias porque tú en Él nos has hablado. Gracias porque en Él tú nos has salvado. Gracias porque en Él tú nos has transformado y nos has hecho nacer de nuevo. Y esperamos esa redención con anhelo, en lo cual tú has de seguir transformándonos y perfeccionándonos en la obra del Señor Jesucristo. Oh Padre, no detengas nunca tu obra. Señor, no te canses de nosotros. Haz cumplir tu promesa en nosotros, que seremos más como Cristo cada día, por la obra que tú has hecho en nosotros, por el Espíritu Santo que tú has puesto en nosotros, por la palabra que es suficiente para que Él lo obre en nosotros. Y en esta mañana, Señor, quita toda distracción y toda palabra que esté hablando a nuestros oídos, aún el maligno. Quita toda palabra que aún nosotros mismos nos estemos diciendo. Quita toda palabra o recuerdo de cosas que hayamos visto o escuchado que atraen nuestra atención esta semana. Que solo te oigamos a ti. Bendícenos, Señor, conforme a la multitud de tus favores. Rogamos que también bendiga a nuestro amado Pastor García en la administración que le esté llevando en ese pueblo de Manhattan. Que ellos también se regocijen por todo ese tiempo, de todos esos años que en ese lugar se ha proclamado el Evangelio. Señor, tu Espíritu está entre nosotros, porque ¿qué puedo yo decir? ¿Qué puedo yo impactar? No hay nada en el hombre, no hay poder en el hombre, pero tú eres poderoso. Tu palabra transforma. Te rogamos tu bendición y gracia en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿algunos de ustedes tienen un GPS? ¿Sí? ¿Tienen GPS? ¿Cuántos tienen GPS en su carro? ¿Sí? Nada más. ¿Los otros cómo andan? Bueno, quizás ustedes pueden decir, bueno, y le voy a contar una historia. No sé a ustedes, pero sucede que a veces usted anda con su GPS y el GPS le dice dobla a la derecha, dobla a la izquierda, y usted está totalmente confiado de que usted va a llegar donde usted quiere. Ya, pero a mí me ha pasado que yo he llegado hasta un lugar que es como un pantano, o he llegado a un solar vacío y yo estaba buscando quizá un hospital o una oficina. Entonces, cuando yo veo eso, digo, bueno, la Escritura dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Así que voy a buscar 3 GPS: Google Maps, Waze y Maps. ¿Ustedes creen que eso es una buena idea? O sea, en vez de tener un GPS, debe ser más efectivo tener 3 GPS. ¿Usted cree que es así? ¿Sí? ¿No? ¿Usted cree que es una gran sabiduría? Pues déjeme decirle que no. Es la peor locura que usted puede cometer, porque usted está tratando de oír tres aparatos de esos, diciéndole cada uno: Google Maps, dobla a la derecha; Waze, dobla a la izquierda; Maps, sigue derecho. ¿A quién usted le hace caso? Bien, entonces, atendiendo a eso, nosotros comenzamos a ver que es importante a quién usted oye. Bueno, no sé cuántos de ustedes siguen el básquetbol. ¿Quién le gusta el básquetbol? Okay, no parece mucha gente. Okay, ¿quién le gusta el béisbol? Okay, estamos hablando, ¿verdad? Ok, muy bien. Bien, ¿cuáles son los equipos de ustedes? Águilas, además de Águilas. Boston, Yankees, Dodgers. Acabaron con nosotros lo de la costa oeste. Pero muy bien. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando el equipo de los Yankees estaba en la parte de unos 4 equipos, que realmente no duramos mucho, nos acabaron rápido, pero cuando el corredor está en primera, ustedes ven que él está mirando todo el tiempo a un área de tercera base. Cuando la persona que está bateando en home, él está quizá con bases llenas, él está mirando hacia otro lugar, como, o sea, y usted comienza a ver a quién es que le está mirando. Él está mirando hacia el dugout, hacia el lugar donde está todos, y a alguien que está en tercera, que está haciendo señas, y entonces te dice, ¿qué pasa ahí? Entonces hay alguien que cuando la cámara hace el enfoque, si usted está viendo en televisión, usted ve que hay alguien que está muy nervioso, caminando de un lado para otro, y entonces al caminar de un lado para otro, usted ve que hace de un momento se toma el teléfono
hay algo que se dice, tranca el teléfono y hace unas señas, y entonces las señas se transmiten a tercera, se transmiten al bateador o a primera. Pregunta: ¿quién es esa persona y qué está pidiendo? Bueno, por el otro lado tenemos el fútbol, el verdadero soccer. Fútbol. ¿Quién sigue el soccer? Fútbol. No mucha gente parece que es así, pero quizás muchos de ustedes conocen a Lionel Messi. ¿Conocen a Messi? Ok, muy bien. Bien, sucede entonces, solamente imaginen que los juegos de Messi, entonces, ya sea antes o ahora que está aquí en Florida, él entonces está viviendo la bola como capitán, y él está haciendo sus jugadas, pero él está viendo y escuchando algo. Y usted no sabe qué es lo que está viendo o escuchando, porque a la vez se voltea para allá, pero usted voltea a ver quién es, y usted ve a alguien que está muy nervioso en el lado del tocado, en la parte donde está el equipo de Florida ahora, y esa persona está haciendo señas y hablando en voz alta, diciéndole a los delanteros, a los guard, a los forward, lo que hacer. Pregunta: ¿quién es esa persona y qué está pidiendo? No sé si a usted le ha sucedido. Le voy a mencionar algo de la vida diaria, de trabajo. Vamos a suponer que usted lo llamaron a una empresa a trabajar, una empresa de tipo familiar. Y en la empresa de tipo familiar generalmente es característica que el presidente es la cabeza de familia, la vicepresidente es la esposa, la secretaria es la hija del dueño y el tesorero es el hijo del dueño. Y así algunas otras hermanas tienen algunas otras funciones dentro de la empresa. Entonces, la empresa está pasando por un proceso de ISO 9001 que está institucionalizando la empresa, y entonces la contrataron a usted para que usted venga al departamento de compras. Y en una reunión se estableció, el dueño de la empresa estableció, y todos los mantuvieron de acuerdo, junto con los asesores de ISO 9001, de estandarización de procesos, que entonces, antes de que usted compre, usted necesita tener 3 requisiciones. Para usted hacer 3 requisiciones, o sea, pedir cotización a personas que van a suplir tal o cual producto, usted tiene que tener una orden de compra del departamento firmada por el supervisor pidiendo tal o cual artículo, tal o cual pieza de reparación. Suena lógico, ¿verdad? Es sencillo. O sea, para usted pedir eso, tal o cual pieza, tiene que venir un papel firmado por el supervisor de tal o cual área diciendo que eso se necesita. Él dice que se necesita el supervisor. Usted, que es departamento de compra, tiene entonces que pedir 3 cotizaciones. Cuando usted tenga todos esos papeles hechos y firmados, usted lo pasa entonces al presidente, y el presidente decide qué hacer y lo manda entonces a usted, donde usted, para que lo compre. Suena bastante sencillo, bastante lógico, ¿sí? Bueno, si a usted le parece así, entonces vamos a hacerlo en nuestra casa. Mira, esposa, para tú poder comprar con la tarjeta de crédito tienes una requisición, firma esa parte y entonces tú me mandas. ¿Le parece una buena idea? No, una buena idea. Bien, entonces, entonces ya vamos a suponer que está en ese proceso. A la semana de usted estar en su empleo, viene una persona y dice: mira, me mandaron a comprar eso, cómpralo. Y usted dice, ¿cuál es la primera pregunta suya? ¿Dónde está el papel firmado por el supervisor del área? Y dice: no, eso fue el hijo del dueño que mandó a pedir eso. Poco tiempo después viene otra solicitud y dice: bueno, te mandaron eso, cómpralo. Y usted ve que es la comida de los gatitos. ¿Dónde está la firma del supervisor que dice que los gatitos se están muriendo de hambre y necesitan comida? Entonces no, es la esposa del dueño que te mandó eso. Él te mandó eso, que necesita que tú lo compres ya, porque los gatitos se le acabó la comida, se mojó en el huracán y entonces no tienen comida en este momento y se están muriendo de hambre. Pregunta: ¿no se habló anteriormente el dueño de la empresa de que para
poder pedir algo se necesitaba una solicitud del departamento firmada por el supervisor, y usted va a hacer 3 requisiciones al respecto, y ese proceso se va a cumplir porque es una estandarización. Ahora, ¿a quién usted va a oír? Usted va a oír al hijo del dueño, a la esposa del dueño o al dueño. Usted está en una verdadera encrucijada, porque si usted le dice al hijo del dueño, no está firmado por el supervisor, ¿qué va a pasar con usted? Es el hijo del dueño, el heredero, uno de los herederos. Segundo, los gatitos se murieron de hambre porque usted no quiso comprar porque no cumple el proceso. ¿Qué va a pasar con usted? Ahora, si usted dice, no, mira, es que yo cumplí con lo que el jefe dijo. Entonces, lo importante en esta parte de lo que estamos hablando es que cada día nosotros nos estamos enfrentando a decisiones y tenemos que discernir a quién vamos a oír. Sucede que estamos en este momento, en términos del avance de de las eras, como se clasifican. Hay eras que se clasifican en la era industrial, y esta era que comenzó a mediados del siglo pasado, y esta era se ha denotado como la era de la información, donde lo que importa es lo que se dice. Y de hecho, una de las cosas que esto está diciendo es esto: ¿a quién vamos a oír? Porque se dice de todo. Está hablando ¿quién? Google, y si es Google es verdad. Está hablando los medios de comunicación, la media. Está hablando el vecino, se está hablando el marido, está hablando los hijos, está hablando los profesores, está hablando el gobierno, está hablando... Todo el mundo tiene algo que decir. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿A quién vamos a oír? Ahora, yo les voy a decir a quién vamos a oír. Y vamos a pedirle al Señor: Señor, ¿a quién yo voy a oír? Yo necesito que tú me digas en esta mañana a quién yo voy a oír en mi problema matrimonial, a quién yo voy a oír en mi problema con mis hijos, a quién yo voy a oír en el problema de mi salud. Yo quiero que tú me digas a quién voy a oír en el problema financiero que tengo. Yo quiero que tú me digas a quién yo voy a oír con el embarazo que tengo, que no lo estaba esperando. ¿A quién vamos a oír? Ahora Jesús nos dice, Dios nos dice aquí, ¿a quién vamos a oír? Y de eso se trata lo que vamos a hablar en esta mañana. Así que, si me permiten, vamos a dividir entonces nuestro mensaje en, primero, ¿cuál es el contexto inmediato de lo que estamos hablando? Segundo, ¿cuál es el mensaje? Y tercero, vamos a ver cuáles son las implicaciones que eso tiene, y por último, aplicaciones. Vamos a hacer 3 puntos y una aplicación. Todo mensaje bíblico tiene 3 puntos, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, primera parte, ¿cuál es el contexto? Tenemos aquí que el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, se presume que fue escrito por Marcos o Juan Marcos, se presumía que era sobrino de Pedro. Era la misma persona, según se estima los estudiosos, que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero, y lo cual Pablo, pues después de un tiempo, decidió que él no volvería más, porque él decidió no pasar al primer viaje misionero y no lo terminó con ellos. Bueno, precisamente entonces este Juan Marcos, los estudiosos entienden que es el mismo. ¿A quién fue escrito el libro de Marcos? El libro de Marcos fue escrito para los hermanos, o sea, para cristianos que habitaban en Roma. ¿Para qué fue escrito? Fue escrito para traerles a ellos consuelo, para traerles a ellos aliento en medio de la persecución ideológica y persecución física y de todo tipo de opresión que ellos estaban recibiendo en Roma. ¿Y por qué estaban recibiendo eso? Porque precisamente el problema estaba en que el emperador en ese momento, o los emperadores romanos, estaban diciendo que ellos tenían más que una simple cualidad de emperador, ellos eran Dios. Entonces, al ser Dios, los cristianos tenían directo problema con eso, porque si bien debían someterse al emperador como autoridad civil, no como autoridad divina. Entonces, pero había un problema,
y es que cuando ellos querían adorar a ese Dios, sucede que la persecución ideológica hacia ellos era esta: ¿cómo es que tu Dios fue crucificado en una cruz? No le cuadra a nadie, por lógica, que si tu Dios es Dios, ¿cómo pudo ser crucificado en una cruz? Particularmente porque para el romano la crucifixión era algo grotesco, horrendo. De hecho, fue inventado por ellos, pero ningún ciudadano romano podía ser jamás crucificado. Entonces, tenemos aquí que la crucifixión era guardada para los peores criminales, los peores sediciosos. Era la peor maquinaria de tortura y muerte que pudo haberse inventado jamás. Y los romanos lo inventaron para los demás, no para ellos. Sucede entonces que si ellos, los cristianos que vivían en Roma, pensaban que Cristo era Dios y Cristo fue crucificado, la principal ataque ideológico que tenían en su contra era esta: tu Dios fue crucificado. Entonces hay un contraste muy grande entre un Dios que fue crucificado en una cruz y el emperador que estaba vestido de gloria, entre el crucificado lleno de vergüenza y el emperador lleno de gloria y esplendor, con sus olivas, sus hojitas de oliva en la frente, proseguido de carrozas y carrozas, de despojos, de generales en las grandes batallas que libraban. No cuadra. ¿Cómo es que tu Dios fue entonces crucificado y muerto en una cruz? ¿Cómo no puedo evitarlo? ¿Cómo no pudo ese Dios evitar ser crucificado? Entonces, bajo esa opresión, los hermanos en Roma estaban siendo oprimidos, estaban siendo desalentados, y quizá ellos estaban tentados a abandonar el cristianismo porque no cuadraba el hecho de esas cosas. De hecho, hay un graffiti que fue descubierto hace unos años, una década, en el Coliseo Romano, una de las catacumbas, donde había un burro crucificado. Se llamaba, usted lo busca en Google, se llama Alexamenor adora a su Dios, así se dice la inscripción. Y si usted lo busca, lo va a encontrar, es una figura de un burro crucificado. Porque ellos decían entonces que ¿cómo es posible que una persona adore a un Dios que está siendo crucificado? Él es un burro, es crucificado, y el que lo está adorando también es una locura. No en balde, entonces decía Pablo a los de Corinto: el evangelio es escándalo a los que se pierden, pero olor fragante a los que se salvan. Entonces, tenemos aquí entonces el contexto. Ahora, ¿para qué fue escrito entonces el libro de Marcos? El libro de Marcos fue para darle a ellos aliento en medio de esta persecución de todo tipo. Hermano, ¿tú te sientes perseguido en ideología en este momento? Solamente imaginen los niños de los hermanos en Roma, en las escuelas, el bullying que le hacían. Y entonces nosotros en este día no somos diferentes, porque estamos hablando de una religión que es atacada de todas las maneras, y que su adoración al Señor y que la obediencia que debemos a nuestro Dios no es bien vista. Gracias al Señor estamos en un lugar que todavía se nos permite adorar y proclamar esto con libertad. Seguimos orando, hermanos, que Dios nos conceda seguir haciendo eso. Muy bien, entonces seguimos entonces en el análisis de esto. Sucede entonces que en esta parte preguntamos: ¿cómo entonces nosotros nos damos cuenta cuál es el mensaje de Marcos? Vemos entonces que en el capítulo 1 hay dos cosas que nos van a decir eso. Uno en el capítulo 1 y otro en el capítulo que acabamos de leer. Y vamos allá. Capítulo 1 de Marcos. Marcos capítulo 1, y vamos a hablar del bautismo del Señor. Dice: y sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado,
en ti tengo complacencia. Entonces, en esta mañana, dos grandes preguntas que estamos respondiendo, que dejamos en el aire respecto a los equipos que mencionamos, son estas dos cosas. ¿Quién es Jesús? Dos preguntas del libro de Marcos que definen todo lo que Marcos quiere hablar. Primero, ¿quién es Jesús? ¿Y quién es? Es el Hijo de Dios. Tú eres mi Hijo amado, dijo él. Y de hecho, el primer versículo de Marcos define eso. Normalmente en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, las primeras oraciones y párrafos del libro nos dice el propósito del libro. Y aquí vemos eso. Versículo 1, capítulo 1 de Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Y si Él es Hijo de Dios, ¿quién es Jesús? Es Dios. Y vemos entonces que en el momento de su bautizo, la presencia de la Trinidad estuvo allí, diciendo el Dios Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces es claro que el mensaje de Marcos, el propósito del mensaje de Marcos a los hermanos en Roma es esto: Cristo es Dios. Ahora, la siguiente parte que sigue del libro de Marcos es probar eso. ¿Cómo Marcos probó a lo largo de su libro y del Evangelio que Jesús era Dios? Inmediatamente entonces vemos cómo la lucha entre Satanás quiso tentar a Jesús y Jesús lo paró y le dijo: no, escrito está. Y vemos a partir de ahí cómo Jesús comenzó a hacer milagros portentosos, desafiando todo tipo de leyes, y hizo milagros. Echó fuera demonios, paró paralíticos, resucitó muertos, caminó sobre las aguas. Y todo eso comienza a decir: esta persona no es un hombre normal. Es un hombre plenamente hombre, pero hay algo en él que lo hace plenamente Dios, y son los milagros. Entonces, en la primera parte del mensaje, muchos estudiosos lo dividen del capítulo 1 al capítulo 8 y al capítulo 9, se menciona, y es para demostrar que Jesús es Dios. Y de esa manera entonces Marcos está probando de que si Cristo fue crucificado, no fue porque Él fue crucificado por una desventajosa situación de estar en el lugar equivocado, en la historia equivocada, por la que lo crucificaron. Si Él es Dios, solamente había una sola manera de crucificar a Cristo, siendo Dios y habiendo probado que Él era Dios. ¿Cuál es? Si Él mismo se entregaba y era crucificado como Él decía. Ahora, ese clímax de quién es Dios viene entonces en el versículo número 8, capítulo número 8. Y vamos allí. A propósito de que el primer versículo, de versículo 9, dice 6 días después. ¿Qué pasó 6 días después? ¿Qué pasó 6 días antes? Y en esta cosa vemos entonces que el Señor le dice a los discípulos: ¿quién dice vosotros que sois? Vamos allá, capítulo 8, versículo 30. Versículo 27 voy a leer. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron: unos Juan el Bautista, y otro Elías, pero otros uno de los profetas. Y él les preguntó de nuevo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, respondió Pedro. Entonces vemos aquí que en el clímax del testigo ocular, el clímax de la historia, el testigo ocular, o uno de ellos más cercanos a Cristo, él mismo confiesa con su boca: tú eres el Cristo. ¿En base a qué Pedro dice eso? En base a toda la experiencia y vivencia que a lo largo de estos varios años que había estado hora tras hora, segundo tras segundo con el Señor Jesucristo, él había visto sus milagros, y de hecho no había caminado él sobre las aguas. Precisamente con el mandato de Jesús, él caminó sobre las aguas y él dijo: tú eres el Cristo.
O sea que las palabras que Dios dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, tú eres Dios, Pedro lo confirma, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, tú eres hijo de Dios. ¿Está claro hasta ahí, hermano? Y con eso entonces, si seguimos adelante, en el último capítulo de Marcos ocurre el otro clímax, que no solamente una persona testigo de la vida de Cristo junto con él como Pedro, vemos al centurión romano cuando Cristo murió en su peor hora, en su muerte, dijo, este era hijo de Dios. Tenemos entonces el clímax de todo el libro centrado en una cosa: Cristo es Dios. Ahora, ¿cómo ustedes piensan que eso impacta a los hermanos que están en Roma? No se trata entonces de que Cristo fue crucificado y él no tuvo otra opción que ser crucificado por Poncio Pilato. Él fue entonces víctima de una gran injusticia, la injusticia más grande hecha sobre toda la historia. No, Cristo fue crucificado porque él quiso ser crucificado. ¿Y por qué él quiso ser crucificado? Por nuestros pecados, para nuestra salvación. Ahora, de hecho, la segunda pregunta viene en esa dirección. ¿Qué pide Jesús? Bien, hay una serie de eventos que se detonaron a lo largo de esta transfiguración, y en la primera parte de esa transfiguración sucede que Pedro no solamente recibe un elogio muy grande. Pedro, eso te lo reveló, no te lo reveló carne y sangre, sino Dios mismo. Sucede entonces que cuando él dice, Cristo hace tres eventos consecutivos en el capítulo 8, 9 y 10, hablando de algo que en ese momento no cuadraba en el evento, y es que me van a crucificar. Versículo 31. Dice así. Jesús comenzó, versículo 31 del capítulo 8. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Lo llamó aparte y le dijo, lo comenzó a reprender, pero él, volviéndose a mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pone las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Fíjense dónde está el problema, y Cristo repitió eso 3 veces en los siguientes 3 capítulos. Cristo les insistió sobre eso. Ahora, es curioso que habiendo dicho el mismo Pedro, tú eres el Cristo, tú eres Dios, comience a darle consejos a Dios. ¿Sabe una cosa, hermanos? Es impresionante que nosotros, Dios nos habla a nosotros y nosotros comenzamos a darle consejo a Dios y decirle, Señor, tú sabes que yo creo que a mí no me conviene sufrir tanto. A mí no me conviene un marido como el que tengo. A mí no me conviene una esposa como el que tengo. A mí no me conviene tanta presión y tanta angustia que me traen nuestros hijos adolescentes. A mí la verdad que no me conviene tener una enfermedad como esta. La verdad que no me conviene vivir un estrés así en un empleo como el que estoy. ¿Qué le estamos diciendo al Señor? Tú eres Dios, pero tú tienes que reconsiderar un poco tus decisiones, porque yo merezco algo mejor. ¿No fue eso lo que le dijo Pedro a Jesús? Habiendo dicho hace poco, no te acontezca esto. Tú eres el Cristo, está bien, pero mira, yo te aconsejo como asesor político tuyo, y que tú vas directo a la presidencia y al reinado. Eso da falta un poquito, mira, estamos arriba ya. Así que las elecciones están ganadas por ti. Todo el pueblo está diciendo que tú eres el hombre. Así que mira, yo te aconsejo, no hable de muerte. Aquí no se puede hablar de crucifixión, mucho menos. Eso es un escándalo hablar de cruz en este momento. Y Jesús le dijo, el problema, Pedro, es este: tú estás escuchando a alguien más. Tú no me estás escuchando a mí. Y de hecho, nuestro problema, hermanos, comenzó no hoy, no ayer, no fue porque escuchamos a Google, no fue porque escuchamos las noticias,
No fue porque escuchamos a un mal vecino o una mala compañía que intentamos en la escuela. El problema nuestro comenzó en Edén. Y comenzó en Edén dando una voz. Y esa voz es tan agradable en los oídos que queremos oírla y seguirlo oyendo a pesar de que nos engaña todo el tiempo. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer y a Adán? Con que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol. Entonces la mujer comenzó defendiendo a Dios. No, pero él no ha dicho eso. Él ha dicho, podemos comer de todo, pero de ese árbol no podemos comer. Entonces Satanás cambió su estrategia, porque él ya lo estaba defendiendo, ¿verdad que sí? Ok, pero sucede que el día que ustedes coman de ese árbol, entonces no moriréis, porque seréis como Dios. Entonces la mujer dijo, y el hombre dijo, es árbol sabroso, deleitoso, bueno a la vista y al paladar, le voy a dar una tratada. El hombre escuchó a Satanás. Los que estamos aquí el día de hoy, ¿usted piensa que nosotros estamos aquí en condición de pecadores, miserables, pobres, ciegos y desnudos, porque precisamente no le hicimos caso a Satanás? Le hicimos caso. ¿Y en qué le hicimos caso? En dudar de la bondad de Dios. Porque cuando alguien comienza diciéndole, con que tú conoces a esta persona, con que tú te relacionas con Dios, tú no eres muy sabio, porque Dios no es bueno. Entonces, las palabras, hermanos, a quien oímos, tienen repercusiones directas en lo que somos y en lo que hacemos. Ahora, vemos entonces, prosiguiendo, que en esto de que Jesús es Cristo, hay una segunda cosa que el pasaje nos está enseñando. No solamente quién es Cristo, sino qué Cristo nos pide. Vamos entonces al versículo que hablamos, el de la transfiguración. Ahora, antes que eso, quisiera traer al punto aquí la discusión que se armó. Y la discusión era esta. Y entonces, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Fíjense cómo la connotación de la conversación usted no cuadra. O sea, ellos acaban de venir del monte de la transfiguración, de ver una gloria tan grande, y entonces sucede que ellos están todavía dudando y cavilando en sus corazones sobre eso. Así que mire lo que dice, versículo 30 al 32 del capítulo 9. Dice así. Versículo 6. 9:6. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube: este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces yo quiero llamar la atención sobre esas palabras. En la primera, ¿cómo fue que Dios le dijo? La primera vez que Dios habló: tú eres mi hijo amado. Y ahora dice: él es mi hijo amado, a él oíd. Entonces, hermanos, nosotros vemos algo muy importante aquí. Jesús es Dios y él nos pide algo. ¿Qué es lo que él nos pide? Porque ahí viene el siguiente punto que queremos tratar. Ya entendimos el contexto, ya vimos entonces las cosas que están ocurriendo alrededor de todo esto. Y vemos entonces en este punto, un punto siguiente es: a él oír. Ya yo sé por qué tengo que oírlo. ¿Por qué? Porque él es Dios, él es el Hijo, en él Dios tiene complacencia. Ahora el Dios Padre nos dice a nosotros: a él oír. Y de hecho eso es tan importante, hermanos, porque Dios Padre en este momento nos está diciendo a quién es que nuestros oídos, nuestra atención, nuestro corazón debe estar dirigido. Y como usted mira el panorama, usted ve aquí a Moisés
ve a Elías que están junto con él hablando. Y hablando con ellos, Dios Padre le dice a él oír. Cuando usted esté diciendo eso, ¿quién está excluido de eso? Moisés y Elías. Entonces ya la visión de ellos no debe estar en Moisés como aquel que da la idea de la ley, o Elías que representa a los profetas y el celo. Ellos van a oír a Jesús. Y el libro de Moisés, en Deuteronomio, precisamente menciona algo cuando él dice: un profeta como vosotros les levantará Dios. Capítulo 18, versículo 15, a él oíd. O sea que las palabras que estamos hablando aquí no ocurrió aquí, son un eco textual de lo que ocurrió en Deuteronomio cuando Moisés dijo: vendrá, Dios levantará un profeta como yo, a él oíd. Y en el libro de Hebreos está el otro eco que dice: Dios en aquellos tiempos nos hablaba por visiones, nos hablaba por sueños, nos hablaba por visiones, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas. Y el libro de los Hebreos sigue hablando entonces que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior que las tradiciones, Jesús es superior que la ley, Jesús es superior que el reposo prometido. Jesús es Dios y Él es la excelencia. A Él oíd. Hacia Él nosotros debemos caminar. Nuestros oídos deben solamente dirigirse a escucharlo a Él. Y de hecho es tan importante que eso nos dice a nosotros quiénes son de Jesús y quiénes no son de Jesús, quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Ahora, en esta parte quiero mostrarle qué es lo que Jesús quiere decirnos. Que el Padre dice: a Él oíd. Y voy a sugerir que hay esas palabras que Él repitió 3 veces acerca de su muerte, son las palabras que Él quiere que oigamos, porque se insiste sobre eso mucho. Vamos entonces a ver. La primera parte vimos entonces versículo 8, capítulo 8, versículo 31, cuando hablamos que Él habló a Pedro. El versículo 30-32 de ese mismo capítulo de 9, dice de esta manera: 30-32, saliendo de allí, iban pasando por Galilea. O sea, ya habían bajado el monte de la transfiguración. Jesús había sanado un endemoniado, y entonces saliendo de allí iban pasando por Galilea, y Él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos, le decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían. Capítulo 10, 32 al 34. Dice de esta manera: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos, y los que lo seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Dice: ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero las cosas no quedan ahí, sino: y a los 3 días, pues, resucitará. Y en el capítulo anterior, capítulo 8, versículo 31, Él dijo de esta manera, y pienso que añade más detalles sobre lo que Jesús pide de cada uno de nosotros. Versículo, voy a leer junto con lo que habló Pedro. Y les decía esta palabra claramente. Entonces Pedro le llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo o en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio lo salvará. Porque ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera
y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pregunta: ¿Jesús quién es? Es Dios. ¿Qué pide Jesús de nosotros? Que le sigamos. No debemos perdernos en algo. Jesús no nos pide que nosotros vamos a ser crucificados como Él. Él nos dice: sígame. Ahora, eso puede incluir crucifixión. Ahora, cuando nosotros vemos entonces lo que Jesús nos pide, que le sigamos. Y Dios dice: a Él oíd. Toma tu cruz cada día. Lo que sí nosotros vemos es esto: quizá tú no vas a ser crucificado, pero sí Jesús te pide que tome una cruz. Y yo te pregunto, ¿tú has mencionado alguna vez: ay Señor, esta cruz que tengo con mi esposo? Ay Señor, esta cruz que tengo con mi esposa. Ay Señor, que tengo esta cruz que tengo con estos niños adolescentes. Ay que Señor, que tengo esta cruz que tengo con este supervisor. ¿Usted mencionó alguna vez eso? Ok. Entonces, ¿es nuevo o viejo eso? Pero usted lo dice en tono de ¿qué? Señor, gracias porque tú en tu palabra dices exactamente y predijiste hace 2000 años que iba a tener un esposo como este, o que iba a tener una esposa como esta, que iba a tener un supervisor como este. Y entonces yo te doy gracias, Señor, alabado sea tu nombre, porque la cruz tú le pusiste un apellido y me la mandaste por Amazon a mi casa. ¿Es así que estamos diciendo? Gracias, Señor, por esa cruz. No precisamente. ¿Y saben algo por qué es así? Aún a nosotros en esta época una cruz nos representa algo como lejano, muchas veces hasta algo de prestigio. O sea, yo no sé si ustedes ven algunos artistas, no es que lo vean, a veces le presentan en los comerciales. ¿Qué tienen ellos? Un crucifijo ahí. ¿Tienen la cruz un tatuaje? ¿O lo tienen aquí en el cuello? ¿O en algún lado se lo ponen? ¿O se pone un arete con un crucifijo? Pregunta: ¿significa que la persona tiene una cruz? Te pregunto, ¿ustedes piensan que en ese momento del Imperio Romano les hubiese ocurrido ellos ponerse una cruz colgando? ¿O un tatuaje? No creo. Porque en ese momento representaba algo que para nosotros es un poco lejano, por eso se nos ocurren esas cosas. Y es esto: la imagen de un crucificado, imagen de vergüenza, imagen de ignominia, angustia y de gran repugnancia. Porque a aquellos que Cristo les estaba hablando a aquellos que veían crucificados todos los días. Ellos veían la procesión de personas siendo empujadas por los soldados al lugar de ejecución. Y la crucifixión, hermanos, no era algo sencillo. Podemos verla de muchas maneras, pero no es algo que nos ponemos a investigar mucho. Pero solamente piensen esto: es una de las maquinarias de tortura más terribles que se han creado, donde se colgaba una persona allí hasta que muriera. Y normalmente esa muerte no ocurría de un momento a otro. Esa muerte normalmente ocurría a veces hasta semanas después. Según los registros de crucificados del Imperio Romano en esa época, es un asunto histórico, duraban a veces 2 y 3 semanas. ¿Y saben cómo terminaba eso? Si usted está a dieta hoy, yo te lo voy a decir para que no coma a mediodía. Pero no era agradable. El crucificado moría en ese lugar. Muchas veces comenzaba a podrirse en la cruz. Venían las animales, los cuervos, las aves de rapiña, le picaban los ojos. Morían en la cruz, pero los romanos no tenían la menor intención de descolgarlo de allí. Y no estaban como un pañito cubriendo sus partes sensibles y privadas, eran totalmente desnudos. Y cuando morían los dejaban ahí, los gusanos comenzaban a bajar de ellos, las aves de rapiña a picarlos, y muchas veces sus entrañas se brotaban, estaban colgando allí en un hedor repugnante. Y eso tenía un solo propósito: que usted escuchara la voz del Imperio Romano diciéndole: si te metes conmigo vas a terminar así. Porque principalmente los sediciosos y criminales eran que le hacían eso. Entonces, esa figura grotesca
de agonía, una figura que tú es indescriptible, la agonía que sentía una persona ahí, y usted que era su familiar o su amigo, o que simplemente pasaba para verlo, muchas veces usted sentía, no sabía qué hacer con esa figura. Por eso Pilato se sorprendió que Jesús había muerto en pocas horas. Pero esa figura es lo que ellos ven y tienen en la mente cuando Jesús le dice, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Y Dios entonces le dice de lo alto a Pedro, Santiago y Juan, este es mi hijo amado, a él oíd. Hermano, entonces no te extrañes que tengas una cruz, porque tú decidiste seguir a Cristo. En esta época, la época postmodernista, estamos hablando que es la era de la información de la era es que tú no tienes que sufrir. La crucifixión es una imagen que no es necesaria. Es más, si tú estás sufriendo, quizás tú no eres cristiano, porque Jesús es amor. Jesús quiere que tú seas pleno. Jesús quiere que tú vivas en abundancia. Jesús quiere que tú seas entonces la persona que te guíe, pero sin cruz. Entonces, hermanos, estamos hablando entonces de que la era misma nos está diciendo, el cristianismo que están predicando no es el cristianismo, pero Jesús aún insiste en la palabra, Dios aún insiste, a Jesús oír, y Jesús dice, si tú me oyes a mí, este es tu punto, sígueme, y esta es tu porción, la cruz, como yo, pero yo no solamente voy a morir, yo voy a resucitar. A pesar de que la cruz es el símbolo de derrota, es el símbolo de ignominia y vergüenza, la cruz es el símbolo de nuestra victoria, porque Cristo en la cruz fue crucificado no por Él, sino para nosotros, para la gloria del Padre, para llevar mucho fruto al Padre, y por eso Él está gozoso, como dice la profecía, de ver el fruto de su aflicción. Entonces, en esta parte, hermano, quisiera bajar un poco a la aplicación de esto. El Señor dice en capítulo 10, Juan, mis ovejas oyen mi voz. Hermano, toda la Biblia está llena de este tema, oír. Nuestro problema hoy es que oímos y seguimos la persona equivocada. Oímos a Satanás. Cuando usted dice oír, tú estás diciendo yo voy a seguirte, yo voy a hacerte caso, tú eres. Ahora déjeme decirle algo, muchas veces no se da cuenta uno a quién usted está siguiendo hasta que uno lo ve en el resultado. Y muchas veces uno ve matrimonios destrozados, que de un momento, pero ¿qué pasó? Yo estaba muy bien. Hace tiempo que ellos están oyendo otra voz. Porque lo que el Señor dice es claro, no es el matrimonio, el divorcio, algo que el Señor realmente elogia ni encomia. Este es hasta que la muerte los separe. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y cuál es el problema en ese momento del Señor con los fariseos? Dice, porque mis ovejas oyen mi voz. Y tú, amigo que estás aquí, que hoy nos visitas, ese es el problema que yo quiero que tú consideres. Él, a quien tú oyes, define tu destino eterno. Si tú oyes a Jesús, tú eres salvo. Jesús, tú eres de las ovejas de Jesús y tú vas a ser salvo. Y nadie te arrebatará de su mano. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna otra cosa creada, incluyéndote a ti mismo, te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero si tú oyes otra voz, tú vas a ir en otra dirección. Y Jesús les decía a los discípulos, a los fariseos, ¿por qué no oís mi voz? Y les completó diciéndolo, porque no sois mis discípulos. No sois mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Y Dios Padre dice, este es mi Hijo amado, a Él oí. Y Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Hermano, ¿somos nosotros ovejas de Jesús? Oigamos su voz. ¿Y qué es lo que tenemos que oír de Jesús? Esto, sigámosle. ¿En qué sentido hemos de seguirle?
Si nos vamos entonces al final del capítulo 28 de Mateo, dice eso el Señor en lo que se llama la Gran Comisión: id y haced discípulos de todas las naciones y enseñadles lo que os he enseñado. Entonces, hermanos, la obra que Jesús nos ha dicho, a él oíd, es tomar nuestra cruz, y sobre esa cruz, que tenemos que considerar que es parte del amor de Dios para perfeccionarnos a nosotros y hacernos más semejantes a Cristo, Jesús nos llama a que no estemos atentos al dolor de la cruz, a la vergüenza de la cruz, a lo que se habla de la cruz. Estemos atentos a ser discípulos a través de la cruz. La cruz para nosotros no es una vergüenza, es un punto de gloria, porque ella señala a un Jesús que murió por nosotros. Es el punto de nuestra redención y apunta a algo más glorioso, su resurrección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es enseñar a ¿y dónde están nuestros discípulos? Los primeros son nuestros hijos. Entonces, todos son las personas de nuestra casa. Es cierto que vamos a todas las naciones, vamos a ir, pero primero tenemos que comenzar por nuestra casa. Entonces, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos sobre la cruz? Que es una cruz fácil. Vamos a darle todo lo que ellos quieren y vamos a quitar la cruz del medio. Vamos a darle un evangelio barato, es fácil. Es un evangelio que no tiene cruz. Un evangelio sin cruz no es evangelio. Un evangelio que no tiene cruz no tiene resurrección. Un evangelio que no tiene resurrección no tiene glorificación. Un evangelio que no tiene cruz, no tiene glorificación, tampoco ha perdonado ninguno de nuestros pecados. Entonces, lo que tenemos, hermanos, que es seguir a Jesús y hacer discípulos. ¿Qué Jesús nos dice? Hagan discípulos. Hermanos, la única razón por la que tú y yo estamos aquí en esta mañana, una sola, es hacer discípulos. Es completar la obra de Dios en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en el país que Dios nos ha llamado a vivir. Porque muchos de nosotros no vivimos en nuestros países de origen. Pero donde quiera que el Señor nos haya llamado, por la razón que nos haya llamado, su obra es esta: a Él oíd. No quieres hacer más como Cristo y no quiere hacer discípulos que hagan discípulos para Cristo. Hermanos, es cierto que tenemos mucha oposición, pero la primera oposición que tenemos es el que está dentro de nosotros. Y nosotros en este momento estamos tentados a oír a Google, a las noticias. Estamos tentados a ir a oír los guruses de todo tipo. Y en este momento, entonces, ¿qué es lo que Jesús nos dice? A Él oír. Tú no necesitas 3 GPS para llegar al cielo. Tú necesitas un solo GPS. Necesitamos a Jesús, a Él oír. Es el único que te va a decir a ti la verdadera ruta. Pero habrán otras voces que nos van a empujar a oír otra cosa. Y déjeme decirle, el mensaje que estamos oyendo de Jesús y que queremos decirle a nuestros hijos y a los que nos rodean acerca de hacer discípulos, está sellado por la cruz. Hermanos, y muchas veces nosotros queremos quitarnos la cruz de encima. Y muchas veces eso conlleva algo como esto: este esposo me tiene con una cruz encima, ya yo no lo voy a aguantar. Esta esposa es demasiado peleona, no tiene garantía, voy a buscar otra. Pero eso no es lo que Jesús dice. ¿Saben por qué? Porque Jesús nos está santificando a través del uno y el otro, porque ambos somos pecadores, ambos estamos en un proceso. Hermanos, Dios nos está santificando también a través de nuestras enfermedades, dolencias. Pero el mundo nos está haciendo creer que las enfermedades son una maldición. Las enfermedades no son buenas. Yo no le voy a decir vamos a enfermarnos para ser más santos. Pero sí, el Señor dice: yo te voy a santificar a través de las enfermedades. Yo te voy a santificar a través de tu cruz. Claro, si nosotros podemos pasar la cruz o pedir que el Señor remueva nuestra cruz, amén, y el Señor la quiera quitar, amén, que sea así. Pero déjeme decirle, si nosotros nos quitamos la cruz nosotros mismos, como la que estamos hablando de un matrimonio que deciden divorciarse simplemente porque el amor se fue, simplemente porque ya no se soportan, porque simplemente ya las cosas no son como antes,
ya simplemente porque cambiaron demasiado, ya son muchos, ya cambiaron mucho, entonces estamos quitando la cruz de encima. Yo me la estoy quitando. Nosotros tenemos que orar como dice el Señor: si quieres, quítame tú la cruz, pero se haga conforme a tu voluntad. ¿Saben por qué? Porque si nosotros nos quitamos la cruz nosotros, usted puede estar seguro que va a llegar en el correo otra cruz con su nombre y apellido. Porque Dios ha decidido que a través de muchas tribulaciones hemos de entrar al reino de los cielos. Ahora, el punto de lo que estamos hablando no es precisamente el sufrimiento, no es el tema de sentirnos estoicos, como hablar sobre el sufrimiento. Realmente lo que Jesús señala en todas las veces que Él mencionó lo que debemos oír, es cierto que hay cruz, es cierto que hay vergüenza, es cierto que hay persecución, pero el énfasis de Jesús es la resurrección. Es el gozo de estar en la presencia del Dios eterno, adorándole por los siglos, porque para eso somos salvos. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hermano, cuando decimos en el Salmo 100, aclamad al Señor toda la tierra, llénense de júbilo y gozo. Hermanos, no hay cristianos tristes en esta tierra. El cristiano es una persona gozosa. ¿Por qué? Porque oyó a Jesús. Si tú oyes a Jesús en tu situación, en tu salud, en tu situación matrimonial, en tu situación de la comunidad, en tu trabajo, tú eres una persona que salta de gozo, porque Jesús te habló y Dios te dijo: a Él oír. Hermanos, que nosotros se nos conozca en nuestra comunidad y en nuestra familia, en nuestra intimidad de nuestras familias. No que son personas que obedecen y siguen la cruz y ay caramba, qué cruz, ahora tengo esta cruz que no me la puedo quitar encima, me casé y entonces esto es hasta que la muerte nos separe, y entonces por lo menos si yo me enfermara y me llegue no, mi deseo no es morir para zafarme de la cruz, porque es hasta la que la muerte me separe. Mi deseo es glorificar a mi Señor en cada minuto de mi vida, y que las personas me conozcan no por mi obediencia a la ley, sino por mi gozo por aquel que me salvó a pesar de que yo no puedo cumplir la ley. Ahora, yo por ese gozo cumpliré la ley. Hermanos, que sea el llamado que Dios quiere para nosotros. Hermanos, y nosotros no necesitamos que Jesús aparezca de nuevo y se transfigure con estas ropas tan blancas. Ya Él nos ha hablado, ya Él nos ha dicho. Así, hermanos, que a partir de hoy, si ese ha sido nuestro caso, pidámosle perdón. Señor, perdóname, porque yo he oído muchas voces. En mi problema yo he estado buscando en Google. En mi problema yo he estado buscando a mis relaciones que me digan. En mi problema yo he estado primero buscando a los banqueros. En mi problema financiero. Y no está mal que busquemos ayuda, pero al primero que tenemos que oír y necesitamos oír es a Jesús. En cualquier transacción comercial que usted vaya a vender una casa, primero hay que oír a Jesús, porque usted va a escuchar muchas personas diciéndole cosas de cómo usted puede evadir los impuestos. En cada área de nuestras vidas, primero necesitamos oír a Jesús. Y cuando oímos a Jesús y vemos que en que yo me he desviado de su palabra, yo vengo a Él en arrepentimiento y Él me recibe, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Él se glorifica en perdonar, y cuando Él me acepta y me recibe de vuelta, Él también me transforma. No importa cuál ha sido tu pasado, no importa cómo el pasado está influyendo en este momento, no importa si estás en adicciones, si estás en pornografía, no importa si estás en una adicción química, no importa si estás en una adicción de relación, no importa si estás idolatrando a alguien en tu vida, aunque sean tus hijos y algo legítimo. Dios te quiere transformar. Dios te quiere hacer más a la semejanza de Cristo. Pero solamente tenemos que hacer esto: a Él oír. Y al oír no exaltemos de gozo, seamos transformados, porque cuando lo oímos, nosotros somos transformados de gloria en gloria, como en la semejanza del Señor Jesucristo. Oh, hermanos, a Él oír.
Vamos a orar. Oh Señor, confesamos delante de ti que nuestros oídos están siempre abiertos para oír a todo aquel excepto a Jesús. Pero gracias porque tú nos has hablado por tu palabra que solamente a Él debemos oír. Oh Señor, nosotros, si en nuestra vida carece de gozo, de poder, si carece de eficacia tu palabra en nosotros, es porque hemos estado oyendo a otro que no es Cristo. Y eso te rogamos. Tú prometiste que tú enviarías al Espíritu Santo para que nos enseñara, que nos hiciera oír de ti, más de ti, de quién tú eres y qué has hecho y qué nos pides, y que por tu gracia tú nos vas a hacer más como Él. Y eso rogamos, Señor. Perdona nuestros pecados y haznos lumbreras que proclamen de que tú eres un Dios que perdona el pecado, perdona la iniquidad y que vuelve a tener misericordia. Que podamos proclamar, oh Señor, que tú eres el Dios de las segundas oportunidades, de las terceras oportunidades, de las cuartas oportunidades, y que vuelves a tener misericordia. Llénanos de gozo en el creer, llénanos de gozo en el obedecer, llénanos de gozo en el andar, y danos el gozo en aquel día de estar ante tu presencia proclamando tu gloria por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.